judíos religiosos, pero sin salvación. Y la gente termina inventando su propio ismo y nadie conoce a Jesús. Tengo muchas reservas sobre la manera como la gente hoy piensa o practica la religión. Yo creo que en la manera en que la gente piensa hoy en religión, la mejor manera de ver este asunto de la religión es: ¿qué es la historia de tu salvación? ¿Tenemos una historia de la salvación nosotros? ¿O nosotros solamente tenemos una costumbre religiosa? Una costumbre religiosa es simplemente una cultura. Y nosotros hoy no tenemos cultura de fe, ni tenemos cultura de salvación menos. Nosotros tenemos costumbre religiosa, y costumbre religiosa es simplemente una cultura religiosa, y no es salvación. En los días que nos restan por delante, vamos a mirar algo de Jesús como sociólogo, como antropólogo, y en la manera como él pudo manejar el conflicto socio-religioso, que me imagino muchos de ustedes todavía no han sabido manejar, y que Jesús lo supo manejar. Y nos enseñó a nosotros cómo manejar el fenómeno o la fenomenología de la religión. Y Jacqueline, dentro de esas cosas, vamos a dedicar un tema a la palabra pueblo. ¿Qué es eso de pueblo de Dios? Muy importante para nosotros. Manadana, hace años cuando tu hija vino de Wildwood, no quería nada con Calacala. No sé cómo está ahora. Si sigue igual o ha entendido la sociología de la religión. Quizá esa fue la primera experiencia que Calacala tuvo con la palabra Osi. Vaya que le... Y todos nosotros debemos de estar preparados. Jesús estuvo preparado. No tuvo problema con la OSI, ni con la ASI, ni con el Sanedrín, ni con el fariseísmo, ni con el mundo, ni con los gentiles, ni con Roma, ni con Caifás, ni con Judas. Uy, la sociología de Jesús. Pura salvación. Pura salvación. No religión.
salvación. Saduceos, religiosos. Fariseos, religiosos. Esenios, religiosos. Judíos, religiosos. Pero sin salvación. Y así están todos los ismos. Y nosotros supeditados en cuelismo. O inventamos el propio. Jacqueline. Y la gente termina inventando su propio ismo. Y nadie conoce a Jesús. Y mis amados, es tiempo de conocer a Jesús. El que conoce a Jesús se vuelve discípulo. El que se vuelve discípulo tiene el antibiótico para no estar secularizado. Y hoy casi toda religión está secularizada. Toda la religión. Y pocos hermanos o pocos cristianos, entre comillas, tienen historia de salvación. Pablo tuvo historia de salvación. Pedro tuvo historia de salvación. Tú y yo, si somos salvos, tú y yo si somos salvos y llegamos al árbol de la vida, tendremos historia de salvación por la eternidad. Creceremos en santificación. Y allá no habrá justificación, pero sí habrá en el cielo santificación. Pero para que allá continuemos en santificación, aquí tendremos que experimentar la historia de nuestra santificación. Y la historia de nuestra santificación está en riña abierta contra los valores del mundo. Y yo no sé si ustedes saben cuáles son los valores del mundo. Yo no sé si ustedes saben cuáles son los valores del mundo. El Señor Jesús lo explicó muy bien. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Los religiosos de hoy, los que viven la religión hoy, están en el mundo y son del mundo. Sus patrones son del mundo. Su manera de pensar es del mundo. Su manera de vivir es del mundo. Su negocio es del mundo. No sé si ustedes entienden algo de eso. El Señor Jesús, tremendo antropólogo el Señor Jesús. Entrar al mundo, vivir en el mundo y no ser del mundo. Ministrar los del mundo, servir los del mundo y no ser del mundo. ¿Entendemos eso? Y el ejemplo.
Y por eso en las religiones de hoy no hay santificación. Porque santificación es ruptura con el mundo. Como decíamos ayer, un santo, en esta experiencia bíblica, un santo es alguien separado de los valores del mundo. No ama como el mundo ama. Ahí está la muchacha, ¿cómo es? Alea, ¿cómo es? Juliana. Ok. Con ella hablamos ayer del amor, ¿verdad? El que ha conocido a Jesús no ama como el mundo ama. Cambiemos el término. No se enamora como el mundo se enamora. Su amor no es hormonal, no es sensorial. ¿Quién entiende eso hoy? Los religiosos que entiendan eso. No piensa como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? Lo más inocente del mundo es ¿qué tengo? ¿Qué poseo? ¿Qué consigo? ¿Qué es lo mío? Soy el patrón del mundo. El patrón de Jesús es ¿quién soy? ¿Quién soy? Semejante a mi Padre. El cristiano no busca tener, el cristiano busca ser. El patrón del mundo es tener. Muy bien, Cecia, muy bien. El patrón del mundo es tener. El patrón del cielo es ser. ¿Entienden ustedes la diferencia en eso? Por eso Jesús no tuvo problemas con los que tenían. Hoy el mundo tiene problemas con lo que tienen. No hay problema aquí en Bolivia. Los ricos no quieren ser pobres, quieren ser más ricos. Y los pobres no quieren ser pobres, quieren ser ricos. Y para lograr eso, pues los ricos se aprovechan de los pobres y los pobres se aprovechan de los ricos. Y es la guerra entre el que tiene y el que no tiene. El cristiano está ausente de eso. Totalmente ausente de eso está el cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy sencillo. Y volvemos al hermano Emilio anoche. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En la historia de la salvación, no de la religión, en la historia de la salvación de tu vida, tú debes tener un récord de cómo la enseñanza de la palabra, cómo la verdad te ha aislado de los valores culturales de esta tierra y te ha permitido, como dice Habacuc,
mas el justo solamente por la fe vivirá. Los religiosos han vuelto a eso misticismo. Pero en la palabra, la experiencia de vivir por la fe es una experiencia concreta. No tiene nada de abstracto. Y Jesús es ejemplo cumbre de eso. Yo no sé si nosotros, a ver, miremos San Juan 17. Para muchos este es un capítulo bien conocido. Para muchos este capítulo es muy conocido porque es la oración de Jesús. Y de paso, esta es la oración donde Hans Küng tomó como base para aceptar el trabajo que le dio Juan 23 en 1959 y 1960 para desarrollar la teología del ecumenismo. San Juan 17. La base teológica del ecumenismo católico está basada en San Juan 17. Y la base de nuestra historia de religión, de nuestra vida cristiana, debería de estar basada en San Juan 17. Yo no sé, cada uno de ustedes debería de escribir su historia de salvación o contar su testimonio de historia de salvación. Pregunto, a ver, Marquitos, ¿te has encontrado con la verdad? Nos hemos encontrado nosotros con la verdad. Y la verdad en el pensamiento occidental es algo abstracto, en el aire. Es una idea, es una opinión, es una doctrina. En la escritura, en el pensamiento bíblico, la verdad es concreta. Espero que me entiendan ese término. No, Marquitos. Versículo 15 para tomar una ilustración. San Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta cultura está en el mundo, pero no está guardada del mal. Si esta cultura estuviera guardada del mal, no sería egocéntrica, sería heterocéntrica. El que es egocéntrico y vive para sí, está en el mundo. Está en el patrón del mundo. La historia de la salvación crucifica mi yo. De las primeras cosas que hace la salvación es crucificar mi yo. Las religiones de hoy no entienden eso. Yo no sé si nosotros entendemos eso. Nadie que no crucifique su yo será salvo. Nadie. Tan sencillo como eso. Cristina. Ok. Versículo 15. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Nosotros leemos eso.
Leemos la Biblia y la leemos abstractamente. Pero Jesús concluye con lo siguiente: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pregunto, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Ah? A ver, más clarito. ¿Cuál es la verdad? No, más clarito que la palabra. Más claro que eso. La verdad fue lo que Jesús enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? Si tú vienes a mí, niégate a ti mismo. Esa es la verdad. ¿Estamos en eso? ¿Estamos en eso? Si no estamos en eso, estamos perdidos. No hay salvación. Y no va a haber historia de santificación de tu vida. Ni aquí ni más allá. Hermanos, la verdad es lo que Jesús enseñó. Él lo vivió y lo enseñó. Y si lo recibimos, hay que vivirlo. Si no lo vivimos, destruimos la enseñanza. Y no hay verdad. Tan sencillo como eso. Esa es la teología de Jesús. Y la manejó en un ambiente sociológico y la manejó en un mundo antropológico. Y lo enseñó de tal manera que no hay excepción para nadie. ¿Cómo entendemos nosotros la religión que hemos llevado? 40 años, 50 años, 80 años. Solamente religiosos. Venir a un espacio y cantar. Si eso fuera salvación, hacía centenares de años que el Señor habría terminado este conflicto. ¿Qué es ser santo? Decíamos anoche. ¿Qué es ser santo? Dedicados, separados para dedicarse a algo exclusivo. Un santo en religión es uno separado del patrón del mundo, separado del egoísmo para hacer lo que Jesús hizo. Discípulo de Jesús. Es un santo. En esta experiencia. ¿Estamos entendiendo o están confusos? Ayer me dijo alguien que alguien haya salido medio confundido con esta cosa. Una bendición estar confundidos. Hay que doblar las rodillas. Venía la palabra, ayunar y clamar al Señor. Y perder el engaño de ser religioso. Asunto es salvación. Ser salvos. Hermanos, la santificación es la entrada al discipulado. Y para entrar al discipulado hay que renunciar a todo lo que se posee. ¿Las religiones de hoy entienden eso?
¿Cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? ¿No? Mano Guido, la enseñanza de Jesús, ¿qué es la verdad? Si quieres seguir en pos de mí, si te quieres negar, renuncia a todo lo que posees. En el mundo secular, nosotros no renunciamos a lo que poseemos. Nosotros ansiamos más poseer. La ansiedad nuestra, la preocupación nuestra es poseer. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? ¿Entendemos nosotros eso? Harold, ¿cómo es? Harold está próximo a ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo a los discípulos, lo estamos viendo. A los religiosos no, a los discípulos lo estamos viendo. Esto comienza, hermanos, el conocimiento de Dios se recibe por revelación. Conocimiento de Dios se recibe por revelación. A mí me gustaría preguntarles, háblenme de la historia de cuando el Señor comenzó a revelarse a ustedes. Cuando el Señor comenzó a revelarse a ustedes, porque esto comienza con revelación, y revelación es gracia. Y el primer resultado concreto, objetivo de la gracia que yo recibo, de la revelación que yo recibo, es fe. Cuando el hermano, cuando el creyente, cuando el que comienza a creer, cuando el que cree en el Señor recibe gracia, recibe revelación, recibe fe, renuncia. Hablemos en este ambiente. Renuncia al azúcar. Renuncia a la grasa. Se recibe el conocimiento, se tiene fe, comenzamos a renunciar. Renunciamos al egoísmo. Si no renunciamos al egoísmo, se paraliza y no hay más luz. Pero seguimos cantando, seguimos orando, seguimos viniendo a este espacio. Pero no hay más luz. No hay más luz. Y posiblemente no hay más historia de salvación. Y lo que hacemos es secularizar o mundanalizar la religión nuestra. Y ese es el proceso en todos los sismos. El Señor no quiere que ese proceso sea en tu vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. El cristianismo es una continua renuncia. Es una continua renuncia. Yo creo que ustedes saben que el yo no muere. Cuando la Biblia habla de la muerte del yo, está hablando de una figura. Así como habla de la figura del nuevo nacimiento, que es nacer. Son figuras. El yo no muere.
Mi voluntad no muere. Si mi voluntad muere, pues yo tengo que morirme también físicamente. Por lo tanto, la renuncia del yo, la renuncia a mi egoísmo, a mi orgullo, a mi suficiencia propia, es continuada, momento a momento, instante a instante. En el momento en que no renuncie, ahí está el hombre viejo. La santificación es una continua renuncia. Y por eso Pablo lo dice muy bien. Vamos a ver cómo está esta historia en sus vidas, hermanos. A ver cómo está esta historia en sus vidas. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer. Ok. Comencemos con el 11. Comencemos con el 11. ¿Qué dice Carolina? Ah, Carolina. ¿Está entendiendo, Carolina? Gálatas 6, 11. Mirad cuán grandes letras os he escrito con mi propia mano. Es una referencia aquí muy interesante de Pablo. Está hablando de los efectos consecuenciales que él tuvo en el día de Damasco. Perdió los ojos. Y aquí ya está mayor. Y está hablando de las consecuencias del día de Damasco. Cuando comenzó su historia de salvación, ¿cuándo comenzaste tú la historia de tu salvación? Pablo la comenzó en Damasco. Y el Señor se la hizo tan concreta que perdió la vista para salvarlo. En la historia de tu salvación, ¿qué ha hecho el cielo para salvarnos? Que Pablo le quitó los ojos y más tarde le dice, porque tienes tendencia a exaltarte. Tienes tendencia a subirte. Tienes tendencia a ser tú. Y el Señor en la historia de la salvación de él le colocó ese aguijón para asegurarlo en su obra de santificación, la enseñanza de la palabra. Oh. ¿Tienes tu historia de salvación? ¿O lo tuyo es costumbre religiosa, cultura religiosa y nada más? Mirad cuán grandes letras os he escrito con mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente para no sufrir persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados, mas gloriarse en vuestra carne. Más, lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Historia de salvación.
apóstol Pablo llegó a la experiencia al sentir lejos. En la experiencia de salvación de Pablo, lo más lejos que tuvo fue gloriarse. Buscar su gloria, buscar lo suyo. Y entonces dice, ¿crucificado a quién? ¿Crucificado a quién? ¿Crucificado a quién? Y hagámonos la pregunta, hermanos. ¿A qué estamos nosotros crucificados? Más bien estamos crucificados a la verdad. En vez de estar crucificados al mundo, estamos crucificados a la verdad. Si permanezco en mi egoísmo, si permanezco en mi propia gloria, si permanezco en mi propia exaltación, si permanezco en mi propio mundo, estoy crucificando la verdad. Pero soy religioso. Terrible engaño de la religión. El apóstol Pablo experimentó una crucifixión simultánea. El mundo a él y él al mundo, simultáneo. Estamos nosotros crucificados contra esta cultura. ¿Y lo que nos espera? Hermano, lo que nos espera. Nada. Lo que nos espera, sin poder comprar ni vender. Nosotros creemos en eso. O esa es otra ilusión que tenemos en religión. Si hay algo mundano, si hay algo podrido, es la economía de esta tierra. Y Dios tiene su economía. El Señor tiene su economía. Y quiere ser nuestra economía. Qué difícil entender eso. Qué difícil entender eso. Qué difícil entender que la economía es Él. Y con herencia. A Marquitos. A Marquitos. Asegurado en la herencia de Dios. Hermanos, si somos herederos del reino, ¿para qué nos preocupamos aquí? ¿Quién entiende eso? Eso sí es más difícil de entenderlo. Y está en la historia de tu salvación. Debe ser parte de tu historia de salvación. Convertir al Señor a tu economía. Pedro con dificultad aprendió eso. Una vez Pedro le dijo a Jesús, Señor, hemos dejado todo. Hemos dejado todo. Oye, hermanos. En esta experiencia de sostén propio,
En bueno, ustedes no saben aquí lo que es sostén propio, ¿no? En esta experiencia de sostén propio a la que el Señor llamó a Pedro, una vez Pedro le dijo, cuando llegó el joven rico, ustedes leído esa historia, cuando llegó el joven rico, y el Señor le dijo, como él quería ser salvo, oye hermano, yo no sé si nosotros estamos en esta noche con los valores del joven rico. Porque hay mucha gente que no tiene nada, pero tiene los valores del joven rico, quieren tener. Y eso es peor tortura que tener algo. Porque querer tener y no tener es una psicosis. Eso es un cáncer que destruye a cualquiera. ¿Ok? Yo tuve esa experiencia muy concreta y la viví en la niñez con mi mamá. Porque quiso tener y murió sin tener. Qué vida tan amargada. Oh. Oye, hermano, los valores de tener no son del reino de Dios. Qué locura hoy hablar de eso. Cristina está atendiendo a Cristina. Misionera. Misionera en el restaurante. ¿Ma? Contenta con el almuerzo. Oh. Hermanos, llegó el joven rico. Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para tener vida eterna. El muchacho quería la eternidad, no quería cualquier cosa. Y el Señor le respondió, guarda los mandamientos. Oh, se lo tengo guardado desde que estaba niño. Entonces le pregunta, ¿y qué más me falta? ¿Qué más me falta? Él quería comenzar su historia de la salvación. Él quería comenzar su historia de la salvación para tener la vida eterna. El Señor le dijo, una sola cosa te falta. Y le tocó los valores seculares de tener. Una sola cosa te falta. Y le tocó los valores seculares de tener. Y le dijo, vete, vende todo lo que tienes. ¿Cuánto? ¿50%? A nosotros en esta religión barata, nos piden el 10% y... ¿Qué tal el joven rico? No le pidió en el 10, sino vende todo lo que tienes. Y luego le dijo, y repártelo a los que no tienen nada. Y cuando termines en eso, ven conmigo. Oh. Si el Señor le reveló lo que tenía que hacer, el Señor le reveló, quería hacerlo sus discípulos y lo aceptaba en fe. Pero se devolvió triste. Se devolvió triste porque no renunció a lo secular. No renunció al patrón del mundo. No crucificó al mundo. ¿Cómo estamos nosotros?
¿Cómo estás tú en la historia de tu salvación, de tu redención? ¿Quién entiende eso? Los discípulos escandalizaron y le preguntaron al Señor, Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Los discípulos. Y Pedro fue más allá. Dijo, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué tendremos? Tener. La respuesta de Pedro debería ser, ¿qué seremos? Los que hemos dejado todo, ¿qué seremos? No. Preguntó, ¿qué tendremos? Y el Señor en su misericordia le dijo que iba a tener. Yo tengo casa hasta en la casa de Dana y con comida. En la casa de Guido también tengo casa, ¿verdad, Guido? Y en el edificio de Aquelín. Los cristianos de hoy entienden eso. Ah, mi Cecia. ¿Entiende eso, Cecia? Ah, Cecia. ¿Quién entiende la economía de eso? La economía de la salvación. Y en ese tiempo era más difícil entenderla. Pero hoy, hermanos, es urgente entenderla y clamar al Señor, ayunar. Porque dentro de poco tiempo, todos nosotros los que tenemos las cosas nuestras, ¿qué va a hacer el hijo de perdición? Con la finca de Chapare y la casa de Chapare, o ya la vendieron. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hijo de la perdición? Con todo lo que tenemos, ¿qué va a hacer? Muchos de nosotros, si tenemos los valores de tenencia, cuando llegue ese decreto, vamos a ser locos o nos vamos a suicidar. Porque tenemos la confianza en tener, en lo que tenemos. ¿Cuánto hace que el Señor ha querido prepararnos a nosotros a una experiencia en común? A una experiencia en común. Nadie decía hacer suyo lo que tenía. Todos comían. Interesante. Todos comían. Porque es más difícil comer que dormir. ¿Qué es más barato? ¿Dormir o comer? ¿Ah? ¿Qué es más barato? ¿Qué es más fácil? ¿Comer o dormir? Yo puedo dormir aquí, en unos 50 de largo, 50 de ancho, ahí puedo dormir. Y como tiene alfombra, pero para comer es más complicado. Y la iglesia primitiva, que fue el escenario y la perspectiva nuestra de cómo va a terminar esto, comían juntos con gozo, participaban en el pan. Y la comunidad crecía la comunidad. ¿Quién entiende eso? ¿Ah? Harold. ¿Está entendiendo eso, Harold? ¿Entendemos eso nosotros? Ayupanqui. ¿Entendemos eso?
Hace mucho tiempo el Señor ha querido preparar a este pueblo para eso. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. El Señor ha querido prepararnos para el decreto ecuménico del nuevo orden mundial. Y yo no sé, hermanos, pero ¿qué dice el Apocalipsis? ¿Dónde te van a poner la marquita? En la frente y en la mano. Y ya hasta el internet lo está diciendo por todas partes. Que te van a poner la marquita en la mano y en la frente. Y si no, fundamentalista, tienes que desaparecer. Cuando Juan lo escribió, hermanos, eso es ilusión, novela. Hoy, después de 2000 años, ¿qué palabras más ciertas fueron dictadas? Y yo no sé si nosotros estamos listos para eso. Porque desde hace 2000 años el cielo ha querido prepararnos para que nuestra frente y nuestra mano no se preste a la marca. Y continuemos siendo fundamentalistas en la ley de Jehová. Sin temor y sin psicosis. Porque hemos sido sellados en el ser de Jesús. Ser como Él es. En el yo soy. Y no en el tener de esta cultura secularizada. ¿Entendemos, Carolina? ¿Entendemos, Carolina? ¿Con Misael o sin Misael? ¿Cómo va a terminar esta cosa, hermanos? ¿Cómo va a terminar esto? Y nosotros tenemos las evidencias. Yo no sé, hermanos, si el conflicto de los siglos ha sido solamente letra para nosotros, el conflicto de los siglos, hermanos, cumplido al pie de la letra, sentencia sobre sentencia. Ahí está todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Pero yo no veo a este pueblo. Yo no veo a este pueblo. Ni lo de la justificación por la fe, ni lo de la verdad presente, ni los independientes, ni los incorporados o los desincorporados. Lo veo caminando en la dirección de estar listos para el decreto de no comprar ni vender. Temo, le digo al Señor, Señor, establécenos en la roca. Y nos ha dado cuántos años para vivir por fe. Para vivir por fe. Y es el primer paso en la salvación. El primer paso de la salvación es confiar. A los que creyeron, los hizo discípulos. Y a los discípulos les pidió el requisito: renunciar a todo lo que poseen. Y a lo que más hay que renunciar es a las ganas de poseer. Porque eso es lo que más daño hace. Eso es lo que más daño hace. Las ganas de tener. Tener no es tan dañino como tener ganas de tener. En esta cultura occidental, que el progreso es tener lo mío
¿Quién entiende eso? Pero es el proceso de revelación. Viene la revelación. La revelación es gracia. La respuesta a esa revelación es que creo, confío. El Señor me constituye en discípulo. Los 144,000 son 144,000 discípulos. Han renunciado a todo y son siervos solamente de Jesús. Hacen solamente de Jesús y Él se encarga del pan y el agua. Y el pan y el agua de Él no es el de mañana. Dame, dijo Jesús, Padre nuestro, dame el pan cotidiano. Él aseguró el pan de hoy. Su promesa es el pan de hoy. ¿Quién en esta cultura se conforma con el pan de hoy? Si queremos el pan dentro de 5 años. Y queremos hasta la herencia para los hijos. ¿Qué le dejo a mis hijos? Secularizados, mundanalizados o santificados. ¿Qué es santificación? ¿Qué es ser santo, hermano Emilio? ¿Está entendiendo, Emilio? Que fue el que hizo la pregunta. ¿Qué es eso de ser santos? Hermanos, para mí este asunto es tan solemne. Y todavía no tengo la solemnidad y seriedad que debo de tener con estas cosas. Pero le pido al Señor, Señor, prepárame en tu misericordia para los eventos en los que estamos. Prepárame, Señor. No quiero ser enemigo de mis hermanos. Todos los que no tengamos la victoria sobre esta cultura secular, vamos a ser enemigos de los fieles. No quiero ser enemigo yo de Jacqueline y de Pedro. No quiero ser enemigo de Guido, ni de Carolina, ni de Misael. Pero si no tengo la victoria sobre este mundo secular y sus valores, voy a ser enemigo. Y la estrategia que va a utilizar el enemigo es que si yo delato a Guido con su empresita de agua, Guido guarda el sábado, es fundamentalista. Si yo denuncio a Guido, la bestia me da la industria de Guido. Es el premio. Ese es el premio. Ese es el premio. Hermanos, la envidia, el egoísmo, la suficiencia propia nos va a llevar allá. Y eso no va a demorar mucho tiempo. Señor, estoy curado de mi egoísmo. Me has sanado de mi lepra. Me has permitido por tu gracia renunciar a lo mío y tener asegurada la economía en el Cordero de Dios.
que Él sea mi economía. Señor, les guarda, hermano. Que tú desarrolles tu propia historia de salvación en esta experiencia de santificación.